A la presidenta de la directiva de la 60ª legislatura, diputados, diputadas que nos acompañan y a los que están en línea, medios de comunicación y plataformas digitales que nos siguen. El pasado 14 de marzo del año en curso, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública a nivel federal presentaron medidas de prevención en conjunto para el sector educativo nacional por el COVID-19, en la que se señaló que derivado de la propagación a nivel mundial del COVID-19 y con el objetivo de contribuir a preservar la salud de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como del resto de la comunidad, en todos los planteles educativos del país, dichas secretarías presentaron ante la autoridad educativa de cada uno de los estados de la República las medidas de prevención y atención prioritarias. En atención a las recomendaciones y medidas implementadas por la Organización Mundial de la Salud para contener las afectaciones de este virus, por tal motivo se informó que el receso escolar comprenderá del lunes 23 de marzo al viernes 17 de abril, por lo que se reanudaron las labores el lunes 20 de abril, siempre y cuando se cuente con todas las condiciones determinadas por la autoridad sanitaria federal en cada plantel escolar. Por lo anterior, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, emitió acuerdo por el cual se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellos de los tipos medio, superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública. Publicado por el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de marzo del 2020 y a través del cual se establecieron las medidas de tomar ante el COVID-19. Asimismo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, puntualizó que las intervenciones de distanciamiento social o de sana distancia mediante la suspensión de actividades que corresponden a la fase de mitigación o contención comunitaria del coronavirus se deben aplicar cuando empieza a aumentar la transmisión. Si se aplican antes, no tienen efecto alguno y solo ocasionan desgaste. Por ello, las medidas que hoy ha anunciado la Secretaría de Educación Pública de distanciamiento social están en el óptimo de inflexión de la curva epidémica y que dichas acciones contribuirán a tener un impacto masivo, ya que la comunidad educativa agrupa diversos sectores en materia de enseñanza e investigación a nivel nacional. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Maza, anunció la suspensión de clases en las escuelas públicas y privadas de los niveles educativos básico, media superior y superior. Tal medida aplica para los casi 25,000 planteles educativos que hay en la entidad, con la finalidad de reducir el riesgo de contagio entre la comunidad estudiantil, que asciende a 4.8 millones de estudiantes. Además, señaló que durante la semana del 17 al 20 de marzo se suspenden actividades deportivas, cívicas y festivales que se realizan en las escuelas. También enfatizó que se llevaría a cabo un consejo técnico extraordinario para definir las acciones de limpieza que se llevará a cabo en las escuelas de los próximos días. Finalmente, recomendó a la población en general atender las disposiciones de la Secretaría de Salud estatal y federal para minimizar los riesgos de contagio. De lo anterior, podemos observar que tanto a nivel federal como estatal se tuvieron que tomar medidas para suspender clases en las escuelas públicas y privadas de los niveles educativos básico, medio superior y superior, con el objeto de salvaguardar la salud de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como del resto de la comunidad
en todos los planteles educativos del país. Por otra parte, el mismo gobernador del Estado de México anunció el pasado 19 de mayo del año en curso el Plan de Regreso Seguro, en el que se detallan las medidas que se seguirán en la entidad una vez que comience el reinicio de actividades tras la epidemia de coronavirus que todavía afecta al país. Las etapas de riesgo en la entidad se harán con base en el semáforo de alerta epidemiológica que dio a conocer el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que incluye 4 colores: rojo, naranja, amarillo y verde. A continuación se detalla en qué consiste cada color del semáforo de alerta epidemiológica. Cuando está en rojo se trata de un punto máximo de contagio, solamente podrá realizarse las actividades esenciales. En color naranja se mantiene el alto riesgo. En color amarillo, la fase riesgo intermedio, las actividades de servicio profesionales, de mantenimiento, talleres mecánicos, los salones de belleza, las lavanderías y los servicios públicos en general que no sean de entretenimiento podrían funcionar con un aforo máximo del 60%. El color verde, el último del semáforo, permitirá la apertura de todas las actividades, incluidas las del entretenimiento y convivencia social. De lo anterior se observa que dependiendo del color del semáforo de alerta epidemiológica es como se podrá avanzar en las actividades esenciales y no esenciales de conformidad con el Plan de Regreso Seguro en el Estado de México, determinado por el gobierno federal y dentro del cual el regreso a clases será muy responsable y solo se habilitará cuando el semáforo se encuentre en el color verde. Bajo este esquema se debe acatar de manera categórica el Plan de Regreso Seguro respecto a las actividades esenciales y no esenciales en el Estado de México, de conformidad con el semáforo de alerta epidemiológica, destacando la actividad relacionada con el regreso a clases en los diferentes centros escolares, ya sean escuelas públicas o privadas de nivel educativo básico, medio superior y superior, a efecto de cuidar la salud de los niños, las niñas, los jóvenes y maestros de las escuelas antes mencionadas. Dicha actividad se ha determinado un plan antes referido y con ello minimizar los riesgos de contagio por SARS-CoV-2 e influenza H1N1 en la población mexiquense. El presente exhorto lo realizo en base a las diversas denuncias o quejas de la población mexiquense de los 125 municipios del Estado de México, en el que se refieren de las instituciones educativas privadas de nivel educativo básico, medio superior y superior, no cumplen con lo señalado por el Plan de Regreso Seguro, ni por el semáforo de alerta epidemiológica establecido por el gobierno federal, realizando actividades de manera presencial en los diferentes planteles educativos de carácter privado, cuando el semáforo se encuentra en color naranja y que, como ya mencioné anteriormente, el regreso a las escuelas se dará cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde. En consecuencia, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que de estimarlo procedente se apruebe en sus términos. Punto de acuerdo único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación del Estado de México y a los 125 municipios del Estado de México a que den observancia y cumplimiento al Plan de Regreso Seguro respecto a las actividades esenciales y no esenciales de conformidad con el semáforo de alerta epidemiológica señalados por las autoridades federales y estatales, ya que actualmente se han observado que algunas de las escuelas privadas no cumplen con lo antes señalado y es prioritario evitar más contagios de SARS-CoV-2 e influenza H1N1. Transitorio. Artículo único. Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, dado en el Palacio del Poder Legislativo de la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 3 días del mes de diciembre del año 2020. Es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias.